Bueno, gracias por venir y básicamente agradecer a la gente de la casa, del CONADO, del gremio docente, que nos habilitaron el lugar. Dale. Y bueno, no sé si me amerita mucho más alguna presentación de los que nos visitan. Bueno, Juan Carlos Monedero y Íñigo. ¿Cómo se sostiene esto? Todos los conocemos, que juro, profesores de la Complutense, referentes importantes de Podemos. Íñigo, que fue el jefe de campaña de la campaña delante, los eurodiputados. Y Mario Bonetón, nuestro profesor, que es titular de la Cátedra de Política Latinoamericana en la facultad. Y el amigo Esteban de Gori, con Esteban compartimos el espacio de graduados y profesores de la carrera de Sociología. Y en lo particular que es parte del movimiento Evita, de la mesa de política del movimiento Evita de la capital. Así que la idea era más bien un conversatorio, una charla, un poco compartir la visión que tienen los compañeros de Podemos y el proceso tanto que están pasando ellos ahora allá, novedoso y disruptivo, y un poco intercambiar con nosotros visiones desde la visión nuestra de los procesos que estamos viviendo en Argentina y en la región. Mario seguramente conducirá mucho más atinadamente el espacio de la charla. Bueno, es una fortuna tener acá estos compañeros, de los cuales hemos sabido todos bastante, por suerte y bien, en los últimos tiempos. A Juan Carlos yo lo conocí en algunas ocasiones que nos cruzábamos, pero siempre el tema nuestro, porque también era el de él, era América Latina, nuestra América Latina. Para la muy grata sorpresa que con el pasar de los meses y los años hemos encontrado que Juan Carlos se ha convertido en algo así como un puente en el gran charco, digamos, es decir, y presumo, él lo aclarará o más me va a desmentir, que muchas de las cosas que encontró con mucho tino, porque creo que debe ser alguien del otro lado del gran charco que mejor ha entendido lo que viene ocurriendo en América Latina, decía que en la propia experiencia española, una vez que emerge esta protesta que todos conocimos, digamos, bueno, pareciera ser que se puso a decir, bueno, esto necesita un cauce y quizá podamos. Y de eso es lo que nos gustaría que nos cuente, por supuesto, de cómo pudieron, de una parte, y de otra parte, que es lo interesante como reflexión que podemos encontrar, porque elementos Juan Carlos tiene en lo que hace a la experiencia de nuestra región y la relación que podemos hacer con la experiencia española. Agregando todo lo que Íñigo seguramente nos va a traer, en tanto que jugó un papel de particular importancia en lo que fue la organización de la campaña electoral, donde a Podemos le empezó a ir bien, porque todos descartamos que le va a seguir yendo mejor. Así que si ustedes quieren decirnos algo como para comenzar, y darnos algunos ejes y temas para que sigamos conversando, el que de ustedes prefiera que empiece. Vale, pues comienzo yo. Y nada, y gracias por estar y por compartir con nosotros la discusión, que además nos apetecía mucho más que pudiera ser más en este formato
digamos, discutido y de intercambio que en el formato tradicional, como más de charla, que igual esas cosas ya están disponibles y que solo la exposición de qué ha sido la experiencia, qué ha supuesto y qué perspectivas creemos que abre, eso es fácil de encontrar, vaya, en Google, y nos apetecía más tener este formato así de intercambio. Nosotros tenemos la sensación, y a veces al salir de España la sensación en realidad se acrecienta, de que estamos viviendo un momento político acelerado en nuestro país, que después de mucho tiempo en el que parecía que el tiempo político estaba como ralentizado, que pasaban relativamente pocas cosas y pasaban todas dentro de un marco general de predecibilidad, era bastante fácil presumir que iba a hacer cada actor político, cómo le iba a ir y cómo se iban a relacionar entre sí, qué posición ocupaba cada uno en el tablero general, ¿no? Esa grieta que se abre a partir del 25 de mayo, que el 25 de mayo ratifica o traslada a las instituciones, que ya estaba abierta en los consensos sociales fundamentales, pero que el 25 de mayo se traslada al mapa político electoral, poniendo extraordinariamente nerviosos y descolocando a los principales actores que hasta entonces ocupaban el centro del escenario político y repartían posiciones a sus márgenes con toda comodidad. Eso creemos que se ha quebrado, y que se ha quebrado además de forma irremediable. Esto es que habrá soluciones, que claramente estamos en un proceso acelerado que podemos ver todos de tratar de recomponer el orden con nuevos acuerdos entre las élites políticas tradicionales, pero que esos acuerdos tienen necesariamente que incorporar componentes de algunas demandas, de un cierto espíritu, de algunas, incluso si queréis, palabras que desde el día 25 se pusieron encima de la mesa del escenario político español y de las que no puede permanecer ajeno nadie. Rajoy, después de bueno, digamos, desde muchos meses, fiel a su estilo de no decir nada, prácticamente de nada, se tuvo que descolgar haciendo unas declaraciones en pos de la necesaria renovación democrática. Y claro, uno puede pensar que esto es exclusivamente un ejercicio de marketing político, pero en realidad lo es, pero lo es precisamente porque es consciente, y la dirección del Partido Popular es consciente, que tiene que hacerse eco de una parte, de una demanda social potencialmente mayoritaria que llega incluso a las puertas de sus propias bases. El Partido Socialista tiene que ensayar un congreso en el que elige a un hombre que es más de lo mismo, se autoelige a un hombre del aparato, pero que necesariamente tiene que tocar algunas de las notas de lo que es ya una melodía de época de la que ninguno se puede sustraer. El otro día decíamos, si nos permite la arrogancia, que es como si los resultados del día 25 de mayo hubieran podemizado un poco el conjunto del escenario político español. No en términos cuantitativos, porque hay actores mucho más importantes, con mucho más peso y que obtienen la confianza de muchos más ciudadanos, pero sí en términos, digamos, de cultura política y de un cierto lenguaje que asume que estamos al final de un ciclo y a las puertas de otro, sin que ese a las puertas de otro presuponga en modo alguno cómo va a ser el siguiente, sino que señala el agotamiento, que eso sí que seguramente es una de las cosas centrales que podemos discutir, el agotamiento del régimen político nacido en 1978, de sus instituciones, pero también de sus consensos, de sus certezas, del reparto de posiciones al interior del sistema político y de quién ocupa qué posiciones, quién tiene derecho a decir qué es lo discutible, cuál es el umbral de lo tolerable, qué ya no es tolerable y hace 5 meses lo era y hoy de repente ya es una cosa que no aguanta más, que es intolerable para sectores amplios de la ciudadanía. Nosotros creemos que esto ha sucedido, lo digo muy telegráficamente para que luego lo podamos discutir, esto ha sucedido como resultado de la conjunción. Esto ha sucedido como resultado de la conjunción, por una parte, de los efectos desastrosos de la crisis económica y de una gestión regresiva de la crisis económica que ha golpeado particularmente en un sentido de empobrecimiento de las mayorías sociales, con especial relevancia de una crisis de expectativas entre sectores medios y sobre todo entre toda una nueva generación que se ha encontrado una brecha muy amplia entre aquello que estaba postulado a lo que tenía derecho o aquello que le podía esperar al final del recorrido y lo que luego se ha encontrado realmente. Y esa crisis de expectativa creemos que marca de forma fundamental una especie de quiebra de la confianza en yo he cumplido todas las etapas del camino que me tocaban y al final del camino no había lo prometido, había todo lo contrario, y eso ha generado un cierto efecto como de revolverse, ¿no? de agitar las aguas. Por otra parte, un agotamiento de la capacidad del sistema político de integrar una parte
de las nuevas demandas y de proponer un modelo de país con suficiente capacidad de atracción para sectores amplios que hoy en día están desafectos, y por otra parte lo que llamamos una gestión oligárquica de la crisis, esto es una gestión agresiva en negativo de la crisis para aprovecharla como momento de oportunidad para transformar el Estado en un sentido más beneficioso para las minorías, es decir, quebrar los contrapesos sociales que existían en nuestro pacto constitucional de 1978 y reordenar el equilibrio de poderes en el Estado más en forma a favor de las minorías. Mientras sucede esto, se desarrolla en paralelo una masiva deslegitimación de las élites políticas, en la que la corrupción juega un papel fundamental, no solo por su papel deslegitimador, sino porque la corrupción fue para mucho tiempo para el sistema político español el engrasante fundamental que puso en contacto el bloque inmobiliario rentista y un modelo de desarrollo muy basado en la especulación y en la construcción con el sistema de partidos. Y ese engrasante en un momento dado empieza a ser vivido como intolerable. Entre medias, para evitar precisamente que una buena parte de ese caudal de descontento se convirtiera o en cinismo o en descontento reaccionario, como hemos visto que las elecciones europeas se ha expresado en otros países, en un descontento, digamos, con un significado de extrema derecha que, por ejemplo, cargue con la culpa de la crisis a los sectores más empobrecidos, a los migrantes. El 15M, el movimiento de los indignados, sobre el que hay mucho dicho y mucho escrito, creemos que no tiene efectos inmediatos en los equilibrios electorales ni políticos en el Estado, pero modifica de forma fundamental algunas ideas, algunos elementos centrales del sentido común de época, sembrando la posibilidad de cambio político. Es decir, modifica por debajo, como en un espacio magmático que no se ve a simple vista, pero que sin embargo abre la posibilidad de que haya una construcción de una mayoría política alternativa. Que tiene que ver esto con ese supuesto milagro de Podemos que preguntaba a todo el mundo. El lenguaje, digamos, mediático espectacular, todo el mundo decía, bueno, ¿y cuál es el secreto de la Coca-Cola que ustedes han hecho para conseguir estos resultados? Bueno, pues en función de la descomposición política, todo lo sembrado en la cultura política por el 15M y algunas apuestas políticas que leían en lo existente posibilidades que no estaban escritas, que no eran evidentes, porque nos parecía que permitían imaginar un proceso de constitución, de articulación de una mayoría política nueva, y ahí, y eso nos gustaría discutirlo, hay mucho de la lectura de los procesos latinoamericanos, no tanto de las políticas públicas o de los resultados, sino de la forma de construcción política, de la forma de construcción de identificaciones políticas, ¿no? Yo creo que, digamos, para dividir, para no poner demasiadas cuestiones encima de la mesa, luego si acaso podemos discutir de las perspectivas a partir de ahora, pero me parece que para hacer una vista como abuela de pájaro de algunas de las cuestiones centrales que me parece que explican el contexto de lo que pasó el 25 y de ese momento político, de ese ciclo político acelerado en España, yo me quedaría aquí para que pudiéramos discutir más, ¿no? Bueno, lo que añada. Viendo el cómic de Álvaro Mayor ahí enfrente, que es uno de mis favoritos, pensaba que la aventura que tenemos ahora mismo con Podemos, en mi caso particular, sería porque creo que es la primera vez donde de manera más contundente lo que pienso y lo que hago en política coinciden 100%. Es decir, que en la trayectoria política que he tenido en mi país o fuera, siempre te incorporabas a procesos que estaban en marcha y que, bueno, pues, que tenían sus limitaciones, estaban construidos por otros, de alguna manera eras invitado a esas transformaciones, y ahora es la vez primera que tengo la sensación de que somos los actores y que el proceso que ponemos en marcha está guiado por la estricta coincidencia entre lo que pensamos y lo que hacemos, lo cual en política no siempre es sencillo, ¿no? Hay una parte de lo que hacemos que coincide con un análisis de larga data, es decir, que eso no surge de la nada. Es decir, que para que los cuentos haya final feliz hace falta el príncipe, la princesa, el bosque encantado, que se encuentren en el momento concreto, y a poder ser también que haya una rana, ¿no? Porque
porque si no, no te fijas realmente lo que está ahí ocurriendo. Y en ese sentido, fijaos, yo creo que todo lo que venimos arrastrando desde la crisis de los años 70... Disculpa, Sí. acá una cosa original. Llaman del diario La Razón de Madrid si hay alguna forma de retransmitir esto para... ¿Para La Razón? Sí. No. De ninguna manera. ¿Es en serio? ¿Para La Razón? Para La Razón de Sí, Madrid. acaban de llamar, por eso. No. ¿De allá o de acá? Porque acá No, también- llamaron de Madrid. No. No, listo, le decimos que cualquier cosa que no Pero sé. después Es un debate académico. Pasa por el video. Que es una cosa académica. Si quieren hacemos declaraciones luego. Ah, perfecto. ¿Qué espero? Para decirle eso, usted no va a estar corriendo. Lo van a tergiversar, Sí. van a decir lo contrario de lo que estamos diciendo, ¿no? Y no es necesario. Bueno, os decía, fijaos que venimos en Quieren términos... aprender cómo se hace un deporte. Sí, seguro, ¿no? Ya lo han dicho, ¿eh? Ahí, en nuestros Twitter ya está. ¿Qué estáis en Argentina viendo cómo quiebra un país? Y demás, así. Es la constante. Fijaos, ¿no? Os planteaba que el análisis de los 70 creo que es esencial, ¿no? Es decir, a partir de ahí, si no desde la crisis del 29, el sistema capitalista va a trompicones, ¿no? Y de alguna manera está habiendo una incompatibilidad entre la posibilidad de generalizar el sistema capitalista y el sistema democrático, ¿no? Y eso de alguna manera va acorralando a las posiciones de la izquierda, ¿no? Es decir, que a partir de los años 70, si después de la Segunda Guerra Mundial la izquierda se hace liberal en lo político, al asumir la contienda electoral y abandonar la lucha armada, la crisis de los 70 hace que la izquierda se haga también liberal en lo económico, ¿no? Y va a asumir los presupuestos capitalistas ya sin ningún tipo de cuestionamiento. Y la diferencia, llevamos muchos años discutiendo esto, la diferencia entre la izquierda y la derecha es quién sube un poquito más el gasto social, ¿no? O sea, es la estricta diferencia. En España ha habido trabajos, ¿no?, del Carles Boix y José María Maragall, muchos trabajos de esta ciencia política cuantitativa, ¿no?, con muchos datos y muchas cuentas y pocos cuentos, ¿no? Donde planteaban que la diferenciación entre la izquierda y la derecha se basaba estrictamente en un par de puntos de mayor gasto social, ¿no?, en los presupuestos. Ahí ese acorralamiento, ¿no?, de la izquierda iba generando una insatisfacción ciudadana, porque al final la estructura electoral entre dos grandes partidos que está bien un producto necesario de lo que llamamos la racionalización del Parlamento, es decir, cómo la construcción de los estados sociales y la propia complejidad social iba vaciando a los parlamentos y haciendo que los ejecutivos tuvieran cada vez mayor relevancia. Por tanto, estaba habiendo un progresivo vaciamiento de la democracia en todos sus ámbitos. En términos, ya digo, ideológicos, la izquierda se iba vaciando, los partidos socialdemócratas se iban prácticamente haciendo miméticos con los partidos democristianos o liberales, y la izquierda comunista o postcomunista de alguna manera iba haciéndose socialdemócrata, pero ya iba dando palos de ciego, es decir, ya iba quedándose sin la posibilidad de plantear ningún tipo de alternativa. Claro, esto explota, por supuesto, con el 89 la caída del muro de Berlín y con el 91 la desaparición de la Unión Soviética, donde, como decía Galeano, niños a la intemperie, ¿no?, sin ningún tipo de guión, ¿no?, hacia dónde acudir. Claro, ¿qué ocurrió? Que este proceso llegó a América Latina en esta reconfiguración también de la crisis económica, llegó a América Latina con mucha dureza, ¿no? Hay una cosa que a mí me gusta repetir, que me gusta mucho de Marx, que es, aparte de ese principio tan marxista de que el sistema capitalista funciona con crisis, ¿no?, eso es un elemento esencial. Y el otro que me gusta mucho es que de cada crisis el sistema capitalista sale con un abanico más reducido de respuestas. Es decir, no es que, como se hizo de una manera mecánica, la interpretación de que la crisis del capitalismo iba a ser la última, la definitiva, y que ya iba a venir, ¿no?, la sociedad socialista lo que viniera. No, creo que es una interpretación muy torpe. Lo que sí que era cierto es que de cada crisis el abanico de respuestas era menor. Y la crisis que se solventa en los 70, de alguna manera, hurta para las crisis posteriores las tres soluciones que se aplicaron, que eran exportar a las generaciones futuras el pago de la crisis a través de déficit público, exportar a la naturaleza el pago de la crisis a través de un mayor expolio medioambiental, y exportar a los países del sur el pago de la deuda a través de
todos los procesos que ustedes también, o que vosotros también conocéis. Claro, esas 3 grandes respuestas a la crisis actual ya no son posibles, no se puede recurrir. Bueno, en todo este escenario, América Latina sufre desde los 80, como un adelantado de estas políticas, el rigor de supeditar la política a la economía, ¿no? Y al mismo tiempo, vosotros sois los que empezáis antes a salir de esa lógica, ¿no? Claro, nosotros, en cuanto se pone en marcha los procesos de América Latina, sobre todo el proceso venezolano, pues le prestamos atención y decimos, aquí está pasando algo. Inicialmente nos cuesta, porque era un militar golpista, un militar que se había levantado contra Carlos Andrés Pérez, que era el referente latinoamericano de la socialdemocracia española. Era como difícil, ¿no? Pero, como hemos explicado muchas veces, bastó ver los enemigos que tenía Chávez para decir, coño, si este hombre tiene enfadado al Vaticano, a los Estados Unidos y a las oligarquías, algo estará haciendo bien, ¿no? O sea, con estos enemigos no puede ser que sea tan sinvergüenza. Y empezamos a acercarnos y de repente entramos, ¿no?, en una posibilidad de repensar lo que en Europa se estaba convirtiendo en una resignación, ¿no? Es decir, lo que después han dicho Stiglitz o Krugman, que el éxito principal del modelo neoliberal era convencernos de que no existía alternativa, ¿no? Entonces esa interiorización de que no había otra manera de hacer las cosas, de repente se quiebra en el escenario latinoamericano. Y ahí empezamos a prestarle atención, ¿no? Para casi terminar, os diría que toda esta quiebra, ¿no?, del contrato social de posguerra, eso que Dahrendorf llamaba la edad de oro socialdemócrata, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, la derecha se ha hecho fascista, ha habido una guerra, ha sido derrotada, y quienes van a reconstruir Europa va a ser el antifascismo. Es decir, que la Constitución italiana del 48, la francesa del 46, la Grundgesetz, la Constitución alemana del 49, quienes la escriben son los antifascistas, ¿no? Y de repente ahí aparece un contrato social muy poderoso, con artículos espectaculares, ¿no? De los poderes públicos removerán cualquier obstáculo que impida el libre desarrollo de los ciudadanos, ¿no? Artículo de la Constitución italiana que traspasamos a la Constitución española, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en los años 70 todo esto se quiebra, y aquí viene un poco la academia. Nosotros hemos empezado a hablar desde hace mucho tiempo de la crisis paradigmática, ¿no?, de un cambio de mundo, si recordáis, la ciencia social empezó a dar como también palos del ciego, pero todos insistían en que había un cambio de época, ¿no? Un mundo sin sentido, el Saidi, Ulrich Beck habla de la segunda modernidad, Giddens y compañía de una modernidad reflexiva. Casi prácticamente todos los autores están planteando, hay un mundo que se está marchando, está siendo inservible, y hay otro que vendrá pero que todavía no lo tenemos identificado, ¿no? Y ahí interviene un elemento que para mí es muy relevante. Llevo un tiempo diciendo que para el análisis de la transformación teníamos que incorporar al descontento el desconcierto. Es decir, que la perplejidad formaba parte también de la construcción de nuestras sociedades, también de la posibilidad de la alternativa, y que en la perplejidad era muy difícil que tú articularas ningún tipo de transformación. ¿Qué ocurre? Que de repente en América Latina aparece algo que nos llama la atención, ¿no? Y es el surgimiento de liderazgos que actúan como reductores de incertidumbre. Es decir, en un mundo lleno de incertidumbre vienen liderazgos que te reducen esa incertidumbre, ¿no? Hay una expresión que yo llevo años utilizando para el disgusto de Boaventura de Sousa Santos, llevo años diciéndosela, y él me miraba como diciendo, no digas barbaridades, ¿no? Y era que necesitábamos, o que estábamos en una fase que precisábamos un leninismo amable, ¿no? Es un oxímoron, obviamente, pero estaba convencido de que solamente los liderazgos que en América Latina eran individuales, pero que en Europa iban a tener que ser plurales, eran capaces, ¿no?, de reducir incertidumbre jugando la parte leninista con un diagnóstico eficaz de la situación, que lo trasladaras a la ciudadanía, y la ciudadanía dijera, de acuerdo, en este caos normativo
aquí encuentro una guía, pero amable, porque tenía que ser deliberado, dialogado, no la bajada de línea tradicional bolchevique, sino que tenía que tener elementos, ¿no?, de legitimidad, de manera que la gente estaría dispuesta a seguir tus líneas, pero siempre que lo asumiera o lo interiorizara de una manera que no lo dejara en posición subordinada, ¿no? En ese sentido, encontrábamos con que los liderazgos de América Latina funcionaban, ¿no? Ahí aparece también la idea de los populismos, en la lectura que nosotros hacemos. Los populismos no son sino fases. En la lectura, por lo menos, que yo hago, los populismos son momentos de interín, son momentos circunstanciales, son momentos transitorios entre una institucionalidad que ya no funciona y una institucionalidad que vendrá, pero que todavía no ha llegado. Por tanto, el momento populista es un momento que tiene que ayudar a dar el empujón definitivo a esa institucionalidad que ya no funciona y sentar las bases para la nueva institucionalidad que llega. Y la única manera de que eso funcione es apelar al pueblo, es decir, apelar otra vez al demos, apelar otra vez al conjunto de la ciudadanía, porque es que si no, no hay posibilidad, ¿no? Y por eso, fijaos, ahí también lo del leninismo tiene que ser amable, porque tienes que apelar al conjunto de una ciudadanía que también es verdad que conforme avanza el siglo XX, pues es más consciente y reclama también mayores elementos discursivos y no le puedes bajar como en los años 20 lo que tiene que hacer a poblaciones rurales y demás, ¿no? Bueno, termino en todo esto, fijaos, nosotros nos encontramos en España que se aceleran los tiempos porque el agotamiento de las posibilidades que os decía del sistema capitalista de recuperar su tasa de ganancia, basándose en el déficit público, en la naturaleza o en los países del sur, hace que el ajuste tradicional, que es el ajuste sobre los trabajadores, regrese a Europa. Y de pronto el gran pacto social de España, que era obediencia a cambio de ascenso social, que había funcionado desde los años 60, ya durante el franquismo, es decir, que siempre, invariablemente, los hijos habían vivido mejor que los padres, invariablemente. Y eso de repente se empieza a quebrar. Ya mi generación ya empieza a darse cuenta de que eso no va a ser posible, sobre todo por el aumento de la vivienda. Mi generación ya prácticamente es imposible que tengamos un piso en propiedad, a no ser que haya un poquito de herencia por aquí, un poquito de no sé qué por allá, pero si no, no da de sí. Y eso se hace muy evidente en las generaciones posteriores, ¿no? La generación, por ejemplo, de Íñigo y demás, es absolutamente evidente de que se han roto, se han quebrado las expectativas. Y ahí aparece, como él decía, un elemento que en España es esencial, ¿no? Y es que en esa resignación, en esa ausencia de alternativas, en esa perplejidad, en ese corrimiento hacia la derecha de todas las fuerzas políticas, en esa asunción del liberalismo económico y el liberalismo político, en esa neoliberalización de las conciencias del que con mucha luz nos dio cuenta Foucault. Es que nos hicimos todos zombies. Es decir, que Pasolini, cuando dice en los años 70, observando a unos jóvenes comunistas del Vichy, de la Junta Comunista, dice: esto se ha ido a la mierda. Y él, que es muy listo, inteligente, dice: se nos ha ido al carajo, porque estos chavales ya no están con la cabeza de la revolución, sino con su pelo largo y sus pantalones esos de campana, que hubiera ameritado fusilar a toda la juventud italiana, ¿no? Y una parte de la española por usar esos pantalones de campana que se usaban horrorosos, ¿no? Que es una cosa que tendréis que en algún momento vuestra generación dar cuenta de por qué hicisteis eso, ¿no? No era la mía, era un poco más chico era, ¿no? Entonces, fijaos, nos distraímos con esas cosas. Pasolini, cuando se da cuenta de que el consumismo, ¿no?, de alguna manera nos ha hecho a todos neoliberales, ¿no?, ha gubernamentalizado nuestra mente, ¿no? Y de repente esa expresión tan buena, ¿no?, del neoliberalismo nos hace a todos empresarios de nosotros mismos, nos sitúa en un callejón sin salida, ¿no? Porque, fijaos, en ese momento en donde ya todos nos hemos hecho neoliberales, tenemos esa condición individual y competitiva, que cada uno se siente y organiza su vida sobre como si fuéramos una empresa en competición con los demás. Ahí yo creo que las posibilidades de construir una alternativa prácticamente desaparecen, ¿no? Y ahí ocurre algo también
muy terrible, que lo hemos discutido mucho en España. He discutido con Ariel esto, y digo, Ariel es otro compañero mío, donde decíamos en los años 80 y en los años 90, ¿no? donde ya nos dábamos cuenta de este agujero, ¿no? Nosotros veíamos que Ariel insistía mucho en eso, solamente cuando se rompa del todo esto vamos a poder generar conciencia. Es decir, como que iba a ser imposible que surgiera la posibilidad de una alternativa en España en tanto en cuanto la gente no estuviera más golpeada. Y que por tanto iba a ser muy difícil pensar nada en términos alternativos en tanto en cuanto no hubiera más conciencia de que se estaba en el foso, ¿no? De que se estaba abajo del todo. Bueno, todo esto, ya digo, se junta como en el cuento cuando decidimos montar Podemos, porque ocurren una serie de cuestiones que de que no dejaban otra, en un plazo demasiado corto, que creo que eso fue esencial, en un plazo demasiado breve, la medicina A y la medicina B demuestran su incapacidad y por tanto no les da tiempo para que nos olvidemos de que la medicina A nos había enfermado. Entonces probamos la medicina A, que era el Partido Socialista, nos enfermó, la gente probó la medicina B, que era el Partido Popular, nos enfermó y no le da tiempo a la medicina A operar en el olvido para que volvamos a tener confianza en ella, y por tanto ahí se rompe la posibilidad de ese juego turnista que había funcionado entre los dos grandes partidos, ¿no? Esa desesperación, tenemos la fortuna, el regalo histórico en España que estalla en forma, fijaos, y esto es esencial, en forma de un nuevo relato, que es el 15M. El 15M, el movimiento de los indignados, siempre he dicho que no era una respuesta, sino que era una pregunta. Era, como decía uno de mis maestros, Jesús Ibáñez, los momentos prerevolucionarios son una gran conversación. Entonces el movimiento de los 15M, el movimiento del 15M, de repente se convierte en una enorme conversación que construye un relato alternativo y rompe esa maldición de que no había posibilidad ni siquiera de pensar la alternativa. Y la gente dice que no es una crisis, sino que es una estafa, y la gente señala a la rana mala del cuento, que son los banqueros sinvergüenzas, y señala también a los políticos corruptos, y de repente se rompe una posibilidad muy europea de que la salida a la crisis del capitalismo sea el fascismo, como estamos viendo que ocurre en una parte importante de Grecia. La construcción de ese relato alternativo que, fijaos, recupera la base libertaria siempre preterida en la discusión política, siempre ha sido reforma y revolución, socialdemocracia y comunismo, y la parte más libertaria quedó muy de lado, ¿no? De repente en el 15M emerge esa parte libertaria que te ayuda a algo novedoso, ¿no? Bueno, y entonces la conclusión final es que en diciembre este pasado se junta que compañeros nos dicen e insisten en que lo que era una intuición es real, que hay un espacio político para una fuerza política que represente lo que nadie está representando. Se junta que Izquierda Unida frena un proceso de unidad de la izquierda que de alguna manera nos tenía a todos ahí, bueno, pues, con cierta resignación, pero era lo que había, ¿no? De repente lo rompen y eso genera un hueco relevante. Lo que os decía de la cercanía entre la demostración del Partido Popular y el Partido Socialista de que ninguno de los dos sirve. Nuestra propia experiencia latinoamericana, que nos hace ver que esa idea del leninismo amable, esa idea de liderazgos que realmente actúen como cuña, ¿no? que rompan este frente poderoso, ¿no? Ese muro de Juegos de Tronos, que no parece quien lo pueda saltar, porque de repente se abre la posibilidad de romperlo. Y también dos elementos que me gusta señalar, uno esencial que es la presencia en los medios de comunicación de uno de nuestros compañeros, ¿no? Que va a actuar de mascarón de proa, que va a vendar ese leninismo amable que os decía. Es decir, de repente Pablo, nuestro compañero, está en los medios de comunicación confrontando a los Lannister, a los Stark, está confrontando a todos los malvados del sistema y los está derrotando, ¿no?
y de repente la gente dice, ese es mi gallo, ¿no? Y de repente, además lo hace de manera discursiva, de manera que te está entregando los argumentos para que tú también los utilices. Y detrás de esto, aparte de Pablo, dos trabajos previos que, sin los cuales yo creo que Podemos no habría existido nunca, ¿no? Uno es, durante 3 años, la puesta en marcha de una tertulia política inicialmente muy pequeñita, muy modesta, que es La Tuerca, ¿no? Donde, como Íñigo siempre ha dicho, otorgaba munición intelectual a la ciudadanía para una cosa que escuchamos, fijaos, una vez, y he repetido mucho en un bar una vez. Estaban discutiendo unos paisanos, ¿no? Y había dimitido el número 2 del Partido Socialista, que era Alfonso Guerra, ¿no? Sabéis que era un tándem, Felipe González, Alfonso Guerra, ¿no? Y en el bar dice uno, ¿cómo echo de menos a Alfonso Guerra? Porque era el que nos daba argumentos para ganar aquí los debates en los bares, ¿no? Es decir, era el político que te bajaba el argumentario para que tú de repente lo que tú intuías o sentías se convirtiera en un argumento para no ser un pendejo en las discusiones, ¿no? Pues nosotros en La Tuerca habíamos brindado durante 3 años mucha munición para prácticamente todos los temas, y esto nos había situado también en una cierta base. Y luego también yo creo que es relevante, por lo menos en mi lectura es muy relevante, no venimos de la nada. O sea, venimos de muchas militancias y en concreto nos habían brindado la posibilidad de tener una cierta estructura territorial para la aventura de Podemos, gracias a que habíamos militado, en mi caso concreto, en Izquierda Unida, y había recorrido en los últimos 3 años buena parte del país como uno de los intelectuales de referencia para por lo menos un sector de la izquierda, ¿no? Habíamos participado en una cosa que se inventó Julián Guita, que se llama el Frente Cívico, que era un paso previo a Podemos, era una cosa muy ya transversal, menos ideologizada, con más apelación a los problemas de la gente y menos a la mochila ideológica de cada cual, que nos brindó la posibilidad también de hacer esa apuesta, no hablar de derechas o de izquierdas, sino traspasar ese marco. Eso el Frente Cívico nos ayudó. El Frente Cívico se había extendido por toda España y eso nos daba también un cierto músculo organizativo y bueno, pues como dijimos en el documento inicial, tiramos una piedra en el estanque a ver qué pasaba y la piedra empezó a hacer olas y olas y olas, y en estos meses ha abdicado el rey, ha dimitido el secretario general del Partido Socialista, ha tenido que dimitir un senador, un eurodiputado de Izquierda Unida porque le habían pillado que tenía los dineros en un sitio que era legal pero no era legítimo. Perdón, ¿quién? Willy Meyer. Willy Meyer. Y porque Rosa Díez también. Sí, pero ellos un poco como que da lo mismo, ¿no? Y como decía yo, se ha podemizado de alguna manera el relato en España, porque nuestra aparición ha generado un pequeño terremoto que está por ver qué va a ocurrir, pero que a día de hoy ha obligado al 100% de las formaciones políticas, sobre todo de la izquierda, a resituarse. Y ya. Bueno, yo te quiero decir algo para después empezar a abrirlo, ¿no? Sobre todo para ver esta relación entre estos dos mundos, ¿no? Que se han empezado a reconocer. Me gustó eso del leninismo amable, digamos, porque creo que representa algo en buena medida tiene la forma de actuar de los liderazgos que han emergido en América Latina, más allá de singulares diferencias. A mí me gusta siempre hacer hincapié en lo notable de las diferencias, ¿no? Digamos, empezando ahí por un coronel rebelde, un tornero mecánico, un médico oncólogo, 2 abogados pingüinos que nadie conocía, un gremialista cocalero, que si uno va fijándose ¿qué puede tener de común toda esta gente? Un economista graduado en Illinois, digamos, es decir, ¿qué faltaba ahí para confundir a todos los europeos que venían a estudiar América Latina? Un obispo, que bueno,
que por lo menos un tiempo, digamos, tuvo algo que decir, digamos. Es decir, que semejante diversidad, primero creo que si uno quiere definir tesis de lo que viene ocurriendo, esa tesis muestra que en definitiva, ¿no? Porque no solamente la diversidad de los líderes, sino también la diversidad de las estructuras que les sirven de sustento, digamos, ¿sí? Porque no tiene nada que ver el rejunte que hace Chávez con el partido de manual que pretende constituir el PT y lo que recoge histórico el Frente Amplio o nueva convocatoria a lo combativo del peronismo, un movimiento gremial cocalero o el armado de la nada que hace Correa, en fin. Todo es notablemente distinto y que es lo único que emparenta todos estos procesos, precisamente es el disgusto profundo, ¿sí? Producido por la llevada en profundidad de la política neoliberal en la región, ¿no? Ese es el común denominador que explica que, bueno, dentro de las particularidades de cada uno de estos países, quienes estaban más cerca por elementos coyunturales como para ponerse a la cabeza, pues no terminan poniéndose a la cabeza, pero en definitiva es curioso, me gusta a mí siempre decir de que ninguno de estos líderes se conocía, pero ni de casualidad, y hasta es difícil haber leído un mismo libro en común, ni que hablar de que hubiese una internacional que los hubiera, ni siquiera una internacional de medicina, digamos, que hubiera juntado a dos, digamos, de ellos de casualidad. Y sin embargo son un conglomerado de líderes que como nunca en la historia de América Latina, por lo pronto me animo a decir de la humanidad, se empezaron a encontrar con una frecuencia increíble, a llamarse por teléfono, a mandarse besos, abrazos. Y se divertían, ¿no? Se juntaban y se divertían. Realmente, digamos, jugaban. Bueno, lo de acá del Alca, todos lo conocemos, lo recordamos. Correcto, con la guitarra. Correcto, con la guitarra. Claro. Entonces, eso ya es un fenómeno que da precisamente para ver, hubo discusiones históricas en la izquierda sobre el peso relativo de lo que viene por abajo y lo que se conjuga por arriba y todo lo demás. Y yo creo que acá se refuerza esto de que precisamente alude a lo que vos recordabas o manifestabas que en España se había terminado por constituir y que le dio posibilidad y curso para esta emergencia, ¿no? Bueno, esto es lo que ha conjugado este encuentro regional y que le ha dado esas características que, pese a todas las diferencias de su liderazgo, todos ellos tienen un cierto grado de leninismo amable, en tanto en cuanto una de las principales razones para combatirlo a la derecha es la falta de atención y respeto a las normativas republicanas resistentes, y eso lo usan hasta en Uruguay, uno puede decir que el menos Franco podría tener en ese plan, hasta en Uruguay. Ese es el argumento de la derecha más utilizado para cuestionar, ¿sí?, lo que viene ocurriendo ahí. Y esto es lo interesante, pero al mismo tiempo, que quería ver para ver qué parentesco vamos a hacer, ya quedó desprestigiado ese debate, pero vos sobre todo lo debes haber conocido, que había una especie de dos izquierdas, digamos, una que era consecuente, más radical y todo lo demás, y una que era más contemplativa, que no iba tan a fondo, etc. Una izquierda carnívora y otra vegetariana, en la expresión de los Vargas Llosa. Sí, tal cual. Pero y ahí yo creo que apareció este hombre que yo respeto mucho, lo conozco desde el tiempo de Chile, Marco Aurelio García, y dijo, no hay dos izquierdas diferentes, hay dos realidades diferentes. Una, que es la cordillerana, donde nunca hubo una burguesía que produjese ninguna alternativa de autonomía mínima desde el punto de vista de una producción, de sustitución de importaciones cooperativas, y la zona atlántica con lo sur, donde sí ocurrió todo eso y por lo tanto
las formas de las relaciones, es decir, la estructura de clases y las formas políticas que se articulaban con esa estructura adquieren una consistencia que no la tenía, donde solamente era una institucionalidad basada en un puñado de parásitos. O sea, que eso, claro, impresionó y no quedó nada. Y tener una actitud radical y llamar a asambleas constituyentes era una necesidad hasta operativa para poder, digamos, retomar la iniciativa. Mientras que en la otra región, vamos a decir, el juego político tiene otra densidad y obliga, vamos a decir, las diferencias, la política, se procesa de una manera distinta. Parece que aclaró el debate, me parece, sí, inclusive ese debate empezó a diluirse, inclusive cuando en algunos realismos de Correa o de propio Morales hicieron que algunos de los más radicales, digamos, quedaran un poco sin tanto el libreto que había supuesto que iba a idealizar a esa izquierda consecuente del centralismo. Yo presumo que estas características de la zona atlántica, digamos, es decir, deben ser las más parecidas, ¿sí? Vamos, a lo que podemos encontrar en Europa, en el sentido que va a definir muchos de los cursos de la política en un momento que estamos viviendo en la región, ¿sí? Que todos ya hemos constatado que, bueno, la fase de reparación que estos gobiernos han producido ha llegado, digamos, a tener una cierta, no sé si culminación, pero un cierto volumen satisfactorio. Es decir, ha primado la recuperación, se han atendido problemas que efectivamente eran nuevos. Muchas veces, sobre todo en la zona atlántica del sur, se han inclusive retomado herramientas que ya se habían inventado con anterioridad para ese proceso. Pero bueno, llegamos a un momento donde la reparación culmina, los recetarios preexistentes ya han sido atendidos y estamos en una llanura donde los libretos no los escribió nadie y hay que empezar a escribir rumbos, digamos, es decir, en donde inclusive por esas mismas características la situación global del planeta también influye de una manera más dura, etc. Y esta es una especie de nueva fase, a quien llama segundo tomo, que hay que escribir, pero que efectivamente se debe, vamos a decir, a un nuevo momento en que nos encontramos y que donde los procesos políticos adquieren las dificultades propias de las relaciones de fuerzas que se constituyen de acuerdo a la historia de cada uno de los países. Ahí podríamos incluir los argentinos, y cada uno de ellos, por supuesto, que da para mucho. Pero se me ocurre a mí, vamos a decir, que lo decisivo que ha ocurrido en la región es que han emergido en todos los casos protagonistas social y políticamente hablando, que tienen una consistencia y una presencia que no tiene nada que ver con lo que eran los escenarios políticos de 12, 15 años. Entonces, eso es la enorme novedad. Y lo que está por verse es cómo esos protagonistas, desde el gobierno, eventualmente desde oposiciones o como fuese, van a seguir incidiendo en tratar de encontrar un curso y armar ese libreto que aún nos falta. Uno puede pensar que en España se puede llegar a generar una situación donde aparezca la tercera fuerza, se imagino, acuerdos de Podemos con Izquierda Unida, más grupos, más descontentos, y digamos, es decir, se estructura, ¿no? un nuevo gobierno. Cualquiera que gobierne va a ser un gobierno con un escenario de tres fuerzas. Vamos a decir, el mejor de los casos, digamos, es que el proceso de implosión y de crisis de desgaste de las dos más viejas, digamos, es decir, allana el camino para que las proporciones de esa relación de fuerzas
se agudice, digamos, es decir, se haga más profundo, etc. ¿no? Ojalá, ¿no? También dependerá de ustedes. Pero marchamos a escenarios donde va a haber que empezar a tratar de inventar cuál va a ser nuestra nueva política económica, digamos, para volver al Lenin amable, como quien dice, para enfrentar tiempos que corren. Esto, digamos, es una especie de tema-pregunta, digamos, o inquietud que se me plantea, digamos, es decir, atendiendo a los dos mundos, en la extensión, ¿no? Fue más que una pregunta. Pero bueno, si quieren ustedes decir algo, o agregar, o conectar. No, sí, no, me parecía que no, me parece que hay algo muy fuerte, digamos, que sucede a los que más o menos seguimos la política en Europa y todo eso, que, para decirlo rápidamente, hay como Podemos puso en crisis un consenso bipartidista forjado en rutinas estatales que cada vez hacían que los dos partidos se pareciesen uno a sí mismo y al otro, con lo cual efectivamente ese consenso, que era un consenso de rutinas estatales pero también un consenso de políticas, hacía que esos partidos, en vez de diferenciarse, cada vez más se ajustasen a esas rutinas, con lo cual me parece que Podemos rompe eso. Y yo tengo una hipótesis, la cual estoy escribiendo. También Podemos pone para decirlo rápidamente, termina de consolidar como la larga salida del franquismo, ¿cierto? Incluido el pacto. O sea, Podemos bueno, hasta acá llegó la salida del franquismo con el pacto del 78. Eso me parece que expresa Podemos. Esa es mi idea, por lo menos, que tengo yo. Y me parece que eso es como el hecho fundamental. No quisiera usar una frase peronista que son el hecho maldito del país español, pero podrían serlo, porque me parece que rompe esa larga salida le ponen freno. Bueno, hasta acá es lo que dio la salida del franquismo. Y esa salida fue con neoliberalismo, fue con lo que comentaron ellos. Y el 15M me parece que se inscribe dentro de ese proceso, con la espontaneidad que tiene ese tipo de movilizaciones. Y no siempre son movilizaciones que son representables, porque uno siempre tiene, la gente que hace política siempre quiere representar, porque es obvio, por miles de cuestiones. Pero efectivamente hay un momento de lo irrepresentable, hasta que después surge la posibilidad de hacerlo. Y esa posibilidad de hacerlo, bueno, tiene sus trayectorias, hay una tertulia, hay gente que hizo política, hay gente que participó en otros espacios, bueno, que aprovechó la oportunidad, que eso también me parece también un punto central de lo que genera Podemos y la seducción que uno tiene frente a eso, porque, bueno, son tipos que no hablan de derecha ni izquierda, que han desestabilizado, bueno, lo que vos decías, la apelación al pueblo. Hay un montón de categorías que empiezan a aparecer, pero eso no era, como diría Bourdieu, la caja de herramientas de la teoría política española. Si Argentina en algún momento tuvo a Manuel Alcántara como referencia, estabais mal en Argentina. Bueno, pero peor de eso, la Argentina tuvo durante mucho tiempo como referencia moral y ética a Felipe González, eso hay que decirlo también. Y el pacto de la Moncloa, con lo cual Felipe González venía también con Alcántara, Salamanca y todo lo demás. Entonces yo creo que ahí Podemos, me parece que mete, esa es mi otra segunda hipótesis, después ustedes me dirán si es así o no, es que de alguna forma desestabiliza todas esas categorías y otorga algo muy importante, que esas categorías, al desestabilizar, otorgan un nuevo relato o narratividad para esa apelación al pueblo que ustedes han hecho. Y el otro tema me parece que, y esto se lo roba a Monedero, a Juan Carlos del otro día, ¿cierto? Que decía el tema del dolor. Me parece eso importante. Uno a veces lo toma como una especie de sensiblería, pero esta idea de poder representar el dolor de lo que dejan los ajustes, que no siempre son dolores económicos, y ese me parece el otro punto, ¿cierto? Que me parece que podemos poder representar, más que el dolor económico, un dolor de esa expectativa que vos ya decías, bueno, viste como Kant decía, razonad pero obedeced.
el PSOE te decía consumir pero obedecer, ahora eso se acabó, es obedecer sin nada. Entonces ese pacto de la obediencia formulado en el consumo o formulado en esa expectativa se rompe, y me parece que ahí efectivamente podemos de alguna manera viene a decir, ok, ese pacto que nos plantearon, ese pacto de obediencia está disuelto. Obviamente que habrá que construir otro pacto de obediencia, porque la política supone un momento de la obediencia, que eso también tiene que ver con otra pregunta, ¿ves? Podemos construir un nuevo dominio político, aunque suene feo, pero efectivamente es así. Los espacios políticos, cuando construyen poder, suponen también la construcción de un orden y otra obediencia. Entonces ahí me parece que hay que ver cuál es el segundo momento, ¿cierto? Si consumir obedecer, ¿cuál sería el otro momento ese que le faltaría a esa nueva obediencia? Eso son un poco lo que venía pensando, pero me parece que esas son algunas de las cosas que me han llamado la atención, y me parece también que frente al argumento de Felipe González y el PP de la chavización, me da la sensación de que Podemos tiene más que ver obviamente con la estructura política y la cultura política de España que de América Latina, aunque hayan justamente releído esos procesos, porque la gente no hace política en el vacío, lee, observa procesos. Entonces me parece que eso también es un argumento importante que la derecha española hoy lo que no puede sacar es de foco, porque intentó chavizarlos, pero efectivamente la gente que los votó entiende que hay algo de lo que dicen ustedes que tiene que ver con sus problemas cotidianos. De cómo se resuelve un desahucio no tiene que ver si sos chavista o no chavista. ¿Se entiende? O sea, que tiene que ver con una discusión sobre el modelo económico. Bueno, perdón la extensión, pero me parecía que esos son como los elementos que a mí me habían interrogado. No, yo a lo mejor una de las cosas que más me llamaba la atención, digamos, era esta posibilidad de la doble lectura, pero el cambio a lo mejor coincidió mucho con el tema de las diferencias entre lo andino y lo atlántico y enfocado específicamente en lo que es la matriz productiva de cada uno de los países y la constitución social, la constitución sobre todo de una gran clase media, que es la que muchas veces termina cambiando estos panoramas políticos. Y el tema de la sensación social de hasta qué cosa podemos llegar a perder, ¿no? Hasta cuánto podemos dar, qué más tenemos para perder, y de ahí lograr el momento de la reacción. O sea, ¿qué tiene para perder un cocalero en Bolivia? Obviamente no mucho más, porque tampoco tiene mucho más para ganar. Entonces es como la pirinola, ¿no? Todo gana, siempre la ecuación le termina saliendo favorable. En cambio, cuando hay una cuestión de propiedad o de cierto estatus social o de cierta posibilidad de progresión social, ahí sí, bueno, hay mucho más para tener miedo. O sea, como que se suman mayor cantidad de incertidumbres ante cuanto más tengo para perder. Y haciendo a lo mejor la referencia a lo que decía Juan Carlos con respecto a los tres recursos, ¿no? A las tres cajas a las que voy a sacar para financiarme mi capitalismo, desde el futuro, la deuda futuro, la parte natural o ecológica, o el sur. Bueno, España mucho tiempo hizo eso con Sudamérica, ¿no? El expolio de todo lo que sean los bienes naturales, el expolio por parte de las empresas de todo lo que fuera la parte general económica, y eso financió un tiempo más largo la posibilidad de tener, cuando acá lo que pasó es que ya no había mucho más para perder. Por eso a lo mejor los tiempos políticos fueron más cortos, porque no había mucho más recurso. Y una coincidencia que en 10 minutos que hablaron los dos, que se da muy clara, ese tema de lo que más afecta en general es la posibilidad de progreso social, mencionabas en un momento, y en otro momento vos mencionás la posibilidad de comprarse la casa. No es casual el hecho que la idea de poder comprarse una casa y asociar eso a progreso social, asociado a los niveles de corrupción, la construcción, la burbuja inmobiliaria, o sea, es una línea casi directa. O sea, ¿a qué estamos apuntando? A la necesidad de la gente. Bueno, lucremos por esa necesidad de progreso, sobre eso construyamos una burbuja de algo que no existe, y finalmente es lo que termina explotando y lo que termina, digamos, generando todo ese proceso.
Y me parece que la política que toman ahora, de tomar la bandera de los desahucios, ¿no? de tomar la bandera de frenar los desahucios como eje principal ahora en el Parlamento Europeo, me parece que es inteligentísimo, porque es tratar de frenar por algo que sabemos que a todo el mundo le va a afectar. O sea, el paro les afecta en lo concreto, en el momento, en el ya. Pero el tema de los desahucios y de la vivienda es como la expectativa general, es como la idea de progreso, es como la esperanza de que a futuro va a haber una posibilidad. El tema es, y lo que más me pregunto es, ¿cómo hacemos para traspolar determinadas experiencias que podemos haber tenido nosotros aquí en Argentina, siendo que la matriz productiva es diferente, siendo que determinadas constituciones sociales son muy diferentes, y siendo que los movimientos y los procesos políticos son muy diferentes, porque el peronismo tenemos solamente acá en Argentina, y es un movimiento que trabaja de una manera política distinta a todos los otros, o sea, con sus mejoras, con sus peores, pero, digamos, Cook, que citaba el compañero, es un antes y un después, no, es un escenario político absolutamente distinto. Y en principio, bienvenidos la gente de ciencias políticas a la política. En principio. Presentate como para que sepas. Soy Marta Laudani, soy guía de turismo de la Ciudad de Buenos Aires, o sea que nada que ver, pero nada, me interesa la Pero política es que ellos siempre. la interlocución con quién. ¿Se pueden hacer preguntas? Sí, para eso llamamos, aunque no hayamos dado el ejemplo. Pedir dinero. Excelente. Bueno, primero me parece increíble que la pantalla de YouTube me responda. Presentate un poquito. Claro. Mi nombre es Matías Orozco, soy argentino, nacionalizado español y estudiante de gestión ambiental de la Universidad del Alma. Que por estos días no estoy yendo a la universidad, pero creo que estuvieron. El sábado. El sábado Estuvieron en la asamblea justo en los 15 días que no voy, que reniego todo el año y los días que no voy, justo están. Por eso busqué a dónde iban a aparecer. La pregunta es, de cara al 2015, a las elecciones, quiero saber cuáles son los caminos que van a tomar para captar participación en lo que es el voto, porque viendo los números de participación de la ciudadanía en cuanto a lo que es ir a votar, el español no tiene lo que tenemos acá los argentinos, que igual vamos y votamos, por más que no, por más que estemos, siempre estuvimos sub y bajas, digamos, en lo que es sí, bueno, pero es obligatorio, políticas. Una cuestión de ley también es importantísimo, o sea, bueno, por obligatorio, aunque no te pasa mucho, pero ahora que para sacar el pasaporte, si no ves que tenés problemas. Bueno, yo recuerdo desde chico, los domingos que se vota, ir con mi padre desde temprano, que ser fiscal de mesa, o sea, es algo muy, o sea, yo tengo 28 años, lo viví prácticamente desde mi adolescencia, o sea, lo viví muy de cerca. Creo que tiene un gran desafío España, que es captar justamente a esos votantes, porque la participación es muy baja con respecto, por ejemplo, a lo que yo conozco que es acá en la Argentina. Mi pregunta es esa. Esa gente que ni siquiera se molesta porque dice, ya como que baja los brazos ya, porque pueden ser muy buenas las propuestas. De hecho, me encanta a mí el proyecto de Podemos, en algunas cosas no estoy de acuerdo, en algunas cosas las cuestiones me pregunto cómo harán esto, cómo harán lo otro, pero lo que no se puede perder es la participación, porque sí, un país, o sea, funciona, ¿no? Que todos tenemos pero no una mayoría de votantes, que los votantes seamos el menos del 50%, claro, o sea, buscar una mayoría, el menos del 50% de los potenciales votantes, o sea, no es tan difícil y no es tan legítimo, me parece, porque en un país viven millones de personas, ¿no es cierto? Entonces, lo que más me atrae de Podemos es eso, es digamos, que están captando gente que ni se interesaba antes por la política. Bueno, ¿cómo van a gestionar eso de cara a las elecciones del año que viene? De ahora seguimos. Juntamos un par de preguntas más, ¿no? Sí. Sí, yo quería preguntar cómo juega ese juego, ¿no? En la construcción colectiva que están emprendiendo, más en militancia de base, las disputas regionales que aparecen digamos, por lo menos en la política del establishment, entre las clases dominantes, o sea, de Cataluña, ¿verdad? Esas disputas interestatales, digamos, llamamos así, cómo influye en la construcción colectiva
que emprenden, digamos, cuando nombran España, ¿no? Que nombran esa totalidad de cómo se juega, ¿no? No tanto en el discurso público, me parece, sino en el armado de abajo, digamos, territorial, porque también nombraron esa palabra. Sí, ¿qué pasa con Cataluña? ¿Qué pasa? Claro, claro. Pero no tanto en la alta política, sino en la construcción que están haciendo, ¿no? Agustín. Bueno, a mí me parece que hay algo, yo soy Agustín Calcaño, llevo las redes de CONADU, soy politólogo, trabajo con Mario Toa, trabajé por lo menos muchos años con Mario Toa, y me parece que hay algo que se pierde un poco en el análisis con esta cuestión de los liderazgos, que es el tema de las bases y de la necesidad. Yo creo que lo que hay en común entre los desahucios y la Villa 21-24, digamos, es la respuesta del Estado frente a una necesidad. Y no solo eso, sino la complejidad de actores que se involucran en torno a una política social. Un ejemplo muy concreto es que si vos mirás, voy a algo bien chiquitito que es programa de salud bucal de la Argentina es igual al programa de salud bucal de Bolivia, igual al de Brasil, igual al de... ¿Por qué? Porque hay una necesidad muy concreta y una manera de abordarlo. De hecho, por ejemplo, el yo sí puedo en el caso de Cuba se aplicó en el norte de Brasil, se aplicó en Venezuela, se aplicó en Bolivia. Digamos, yo creo que lo que hay en común es la necesidad y encontrar maneras de que el Estado funcione como un actor que articule a los distintos organizaciones e instituciones de base para solventar esas necesidades. Y es lo novedoso también de estos procesos latinoamericanos, que se abren espacios democráticos y espacios nuevos, y me parece que un poco la apuesta de Podemos, si yo tuviera que humildemente que decirles qué es lo que a mí me parece que sí tenemos en común todos y que me parece que es importante en esta época, más que ver las diferencias, ver lo que tenemos en común, creo que es esta gran caja de herramientas respecto de comprender los problemas sociales y ver de qué manera se puede sencillamente, articulando actores en muchísimos casos preexistentes y en muchos casos no, reconstituir los lazos sociales, básicamente, para responder a una necesidad concreta. Yo quería compartir alguna cuestión que me parece interesante en la posible interlocución con ustedes. Digamos. En primer lugar, me parecería, perdón por el atrevimiento, pero yo diría bienvenido a Europa al proceso democrático y popular, digamos, en términos de que básicamente a partir de la experiencia del sur, con Tsipras, con Syriza, con Menechón y el Front de Gauche, ustedes de Podemos, porque me parece lo que está emergiendo ahora es un proceso democrático genuino, habida cuenta de que Europa, el proceso político europeo, ha sido básicamente de constituciones meramente referendarias, donde no ha habido procesos constituyentes, y que paradójicamente Europa ha venido insistiendo posteriormente a la Segunda Guerra, con una pretendida tutelaje moral, cultural hacia sobre toda la región, esta región de Sudamérica, cuando ha sido demostrado que en Latinoamérica ha tenido procesos democráticos mucho más genuinos y mucho más enraizados, porque han sido frutos de procesos constituyentes, que no es lo mismo en términos de refrendar constituciones hechas por élites. Entonces ahí, perdón la impertinencia, digo, pero me parece que sería bueno, está bueno poder encontrar interlocutores del otro lado, porque si bien nosotros hemos entendido, sobre todo en Argentina hemos entendido que nuestra prioridad es la integración regional, me parece que es importante poder encontrar en Europa interlocutores que de alguna manera puedan tener al menos un relato, aunque acá el término de relato está bastante bastardeado en términos de que la pretensión de hablar del relato que se oponen es que sea una cuestión de novelesca, digamos, y no real. Entonces esta construcción que vos decías de Pablo como relato, que tiro es que ojo que seguramente van a pretender asimilarlo a una cuestión fantasiosa y novelesca, como muchas veces se pretende acá. Pero lo concreto es que me parece lo interesante de la interlocución del otro lado, con fuerzas como la de ustedes, con la que decía, de Menechón o de Tsipras, es porque en realidad me parece que la interlocución del otro lado es para encontrar
equiparación o el mismo lenguaje o código en términos de las políticas. Porque me parece que acá lo que está puesto en debate, más allá de la cuestión ideológica, es cómo la política subordina a la economía. Y me parece que hemos vivido, tanto desde la Europa de posguerra como los procesos en Latinoamérica hasta principios del siglo han sido básicamente a partir del neoliberalismo donde la economía disciplinaba. Y creo que está bueno que la experiencia regional ponga de manifiesto que es la política la que ha recuperado, y la política en términos de la participación, por eso hablaba del proceso democrático y popular, donde hay una injerencia y un involucramiento de los sectores populares a través de la política en redefinir no solo el proceso económico, sino de cuáles son las prioridades en las políticas públicas, en las políticas sociales. Yo vengo básicamente de la sociología, pero básicamente me dedico a la cuestión de las políticas de infancia. Y lo que claramente empezó a revertirse en Argentina sobre este nuevo esquema son cuáles son las políticas concretas, las políticas públicas, las políticas sociales que se pueden implementar. Y es ahí donde me parece importante encontrar interlocutores válidos y coincidentes del otro lado, que muchas veces ha sido difícil, donde no se interprete, por ejemplo, una política como la asignación universal como una mera subvención para que difícilmente reconstruyan la lógica del trabajo, porque acá la lógica del trabajo nunca se perdió. El neoliberalismo hacia el año 2001 con el estallido lo que no rompió, no hizo desaparecer la lógica del trabajo, porque el cartonero, el que recolecta hurga en la basura, el cartonero labura. Lo que se perdió y lo que destruye el neoliberalismo, y lo que creo que ahí se está viendo en Europa en este momento, es la lógica del salario, en todo caso, que es la lógica de la previsibilidad, la lógica de pensar lo que el estado de bienestar generaba, y que uno puede pensar en que, bueno, va a tener el salario a fin de mes, o la quincena, o las vacaciones. La lógica de lo que se pierde y a lo que se sumió a varias generaciones. Nosotros tenemos 2 o 3 generaciones de grupos humanos en las cuales esta lógica del salario se perdió, y la supervivencia es lo que está a la orden del día, lo cual es la inmediatez. Entonces, las políticas públicas, la política que revierte esto son las acciones concretas que se llevan adelante, y a veces está bueno entonces que podamos encontrar interlocutores que puedan interpretar esto, porque me parece que eso es lo que ayuda a la reformulación de un relato en la cual rompa con unas lógicas en la cual sorprendentemente uno desde acá ve cómo no hay reacción, o no hay la reacción, lo que al menos en Argentina hemos conocido, con la infinidad de viviendas vacías. Lo que a mí me llama la atención, cómo no se ha dado, no porque lo aliente, pero cómo no se ha dado procesos de usurpación de casas, con cientos de desahucios por día que hay. Digo, son procesos que, entonces uno se pregunta, yo me decía, bueno, ¿esto qué son? Producto de procesos de ese disciplinamiento, represión cultural, de la lógica democrática, del pacto de Moncloa, lo que sea, en el caso de España en particular. Es producto de esta supuesta educación, mayor educación ciudadana, que hace que la ciudadanía y la sociedad entienda que ese tipo de acciones. Ahora, vos hablabas de qué es lo que hay que por perder, qué es lo que uno tiene para perder. Y ahí uno digamos, uno lo ve de acá, y bueno, nosotros hemos estado acostumbrados a que el piquete fue una manera de el piquete del corte de ruta, el corte de la circulación, fue un proceso que generó una dinámica política distinta. Y ahí me parece que es lo que llama la atención, que es auspicioso un proceso como el de ustedes, como decía el de Melenchón o el de Tsipras. Ahora, lo que resulta raro desde acá, tan lejano, son estos sectores sumamente castigados y sumamente vapuleados. ¿A qué se debe ese tipo de, no sé si falta de reacción, sino que a lo mejor hay que interpretarlo otra vez? Acá esto sería casi imposible. Es más, habitualmente, algunas, sobre todo acá en el capital, en el conurbano, cuando hay construcción de casas por planes, como fue el de las madres, se toman, digamos, no se puede llegar, es muy difícil poder lograr llegar a la terminación de la casa para entregarse a mano, para la asignación, en ese proceso lógico y razonable
seguramente de la entrega de vivienda, sino que termina siendo tomada por gente, digamos. Como nosotros viviéndolo eso y sabiendo esto de la cotidianidad, llama la atención esto otro que no sucede. Y bueno, más allá del por qué no sucede, me parece como que hay algo que sería bueno pensar en conjunto en términos de en pos de la construcción del relato y en pos de interpretar la implementación de políticas concretas que sean más fácil de encontrarnos en un punto común, porque si no, desde el lado europeo siempre se va a seguir interpretando que estas prácticas políticas de Latinoamérica en esta categorización no virtuosa de populismo como algo negativo y degradante, y si bien nosotros queremos, vuelvo a repetir, priorizamos una integración regional, sí es bueno siempre tener para el otro lado interlocuciones que sean interpretativas y que sean coincidentes, porque si no es difícilmente se puede llegar a trabajar en articulaciones más amplias y en integración. Entonces, me parecía interesante acercar este tipo de reflexiones en el sentido de creemos que se finalizó hace tiempo el pretendido tutelaje moral eurocéntrica de las políticas públicas, las políticas sociales, y que sería bueno que ustedes puedan tener mayor desarrollo, porque así facilita la lógica de lo que a las sociedades les llegue en términos de relato, las lógicas más virtuosas, más comprometidas, más generadoras de derechos y de ciudadanía. Entonces me parece que eso me parecía interesante plantear y preguntar. Bueno, creo que ya hay para referir. Yo, digamos, como estoy haciendo el cierre, me quedo con una última preguntita, pero de curioso. ¿Cómo juega hoy por hoy Izquierda Unida y cómo está jugando? Porque leí algo en el diario, decir que lo están tironeando también desde otros lugares. Yo a veces leí algo de Anguita hace unos tiempos, parecía un personaje novedoso, digamos, es decir, en el contexto de la tradición de la cabenía y del contexto español, pero bueno, no estoy al tanto. Garzón es ahora, digamos, la Anguita. Bueno, ahora le entra. Garzón no el juez, sino el diputado del macho. Dale, Íñigo, dale. Bueno, gracias por las preguntas, los comentarios y las aportaciones que son muy enriquecedores y que ayudan mucho a pensar, y ayudan a pensar también alejándose un poco de la vorágine y de una cierta dinámica en la que por razones obvias hemos entrado en España, en la que, digamos, la discusión mediática, el inmediatismo se lo come prácticamente todo y a veces dificulta parar el balón, levantar la cabeza y ver un poco más el conjunto del campo, ¿no? He agrupado algunas de las cuestiones porque son muchas y bueno, es posible que me deje algunas, me recordáis, sino en todo caso no es tanto una lógica de responderlas como de, digamos, al hilo de los comentarios, poner algunas cosas o lo que a mí me sugiere, ¿no? Y lo hago desordenado porque seguramente no lo he recogido en orden. Con la cuestión de las dos izquierdas, o de las dos, digamos, las dos almas históricas de las izquierdas, sobre todo en nuestra Europa. Creo que hay que decir que en un momento de descomposición política como el que atraviesa España, cuando digo descomposición política, es claro que no me refiero solo a la cuestión institucional, sino a la cuestión también de las identificaciones, los símbolos y los mitos con los que el conjunto de la gente que sufre puede agruparse. Y esto es muy importante, porque estamos hablando de un país en el que, como resultado de la derrota de una guerra civil y de la derrota de una transición, los mitos nacionales no están disponibles para los sectores populares cuando quieren volver a la política en términos progresistas. Otra discusión es cuánto de plástico sean y si lo podrían estar. Pero no hay hitos, símbolos ni referencias culturales de la memoria nacional que estén disponibles como catalizadores de una evolución de los sectores subalternos en política. Han hecho, no sé, la bandera nacional oficial, por ejemplo, uno solo la ve presente en las movilizaciones contra el derecho contra el matrimonio gay,
en las manifestaciones que hubo contra las negociaciones que el gobierno anterior sostuvo con ETA, en las movilizaciones contra la laicidad del Estado y contra el derecho al aborto. Digamos que obviamente los símbolos no son por necesidad nada, pero el caso es que estos han estado en nuestra historia reciente disponibles solo para las movilizaciones de signo conservador. Otra discusión que no hablo es cuánto de revertible sea eso en el corto plazo, por qué es eso así, cuánto de sedimentado y de anclado esté, eso es otra cosa. Pero digamos, en la medida en que hay toda una serie de acervo cultural y de memoria nacional no disponible para una irrupción, digamos, democrático-plebeya, y que los identificadores y los relatos tradicionales anclados en la centralidad de clase no están más disponibles, no significan para la mayor parte de la gente desposeída, que no tiene un trabajo, que tiene un trabajo en condiciones precarias, del que en todo caso no se desprenden posiciones de identidad política. Una parte fundamental de la descomposición política es la inexistencia de elementos simbólicos y culturales, intelectuales a los que aferrarse cuando se produce una acumulación del descontento, que es una acumulación medio flotante, medio inorgánica, que no tiene sitios donde encontrarse, no se encuentra en las asociaciones de vecinos, no se encuentra en los lugares de trabajo y en unas estructuras sindicales o muy golpeadas o muy cooptadas. Así que se produce, no por casualidad, nuestra expresión de descontento es en las plazas, porque no hay más sitios disponibles, no iba a ser en los lugares de trabajo, era difícil que se produjera, ahora iremos con eso, por dentro del sistema político. Digamos, es una explosión relativamente inorgánica del descontento, también de una forma muy ciudadana, ciudadanos que bajan a la plaza a decir no me gusta lo que hay y me gustaría que fuera de otra cosa, de otra forma, y no tengo, y luego voy con eso, capacidad, digamos, disruptiva para cortar la ruta, para impedirlo, y ahora vamos con algunas de esas cosas, ¿no? De tal manera que la irrupción de Podemos partía de una hipótesis que, si se quiere, puede ser un poco, digamos, que es discutible tener que pagar la misma deuda al banco. Son elementos que ya son aceptados por una mayoría, pero que no son asumidos por los dos partidos centrales del sistema político. Es decir, hay fronteras alternativas sobre las cuales se pueden construir mayorías populares alternativas, opuestas a la izquierda y derecha. Pero esto es casi un anatema para el grueso de las izquierdas en España, para las cuales subvertir el eje metafórico izquierda y derecha equivaldría o bien a una especie de desconflictualización de la vida política, no hay izquierda y derecha porque ya no hay más antagonismo y todos somos ciudadanos, que no es claramente esto. Nosotros, claro, que proponíamos, digamos, otro eje antagónico, lo hemos dicho varias veces, democracia, oligarquía, gente versus casta, pero era o bien subvertirlo esto en una especie de relato desideologizante, por tanto como consensual y despolitizador, o bien en las lecturas aún más torpes, ni de izquierda ni de derecha será lo que decía el falangismo en España. Por tanto, todo el que aspira a subvertir izquierda y derecha es sospechoso de acercarse al fascismo. Bueno, esto había que... Y esto, en última instancia, es irresoluble en términos teóricos. Había que atreverse y decir, hay posibilidades de construir una mayoría popular nueva, subvirtiendo ese eje metafórico. Y la tercera era, que es quizá más importante para la discusión, la de la casa por el tejado, que se decía mucho en España. Es decir, la de los resultados, las experiencias político-electorales son y tienen que ser necesariamente el resultado de un acumulado en lo social. Hay una idealización de lo social como un espacio previo a lo político, y solo después de que uno ha acumulado en lo social, uno puede llegar lo digo de forma caricaturesca, llega a la ventanilla del casino de lo político electoral y dice, oiga, yo tengo tanto en lo social, ¿cuántas fichas son esto? ¿Cuántos escaños son esto? Y uno no puede empezar la casa por el tejado, uno tiene que escuchar primero, integrar eso y con eso armar una cosa más amplia, partiendo siempre, digamos, de esta especie de mecanismo desde lo social a lo político. Y nosotros claramente apostamos a sentar eso, apostamos a lanzar una iniciativa político-electoral que no es el resultado del diálogo y del consenso entre todos los actores que están organizados y que están peleando en el ciclo político de la crisis en España. No lo es en absoluto. Sí que es un intento de dar lectura y ofrecer algunos tipos de respuestas a una parte de ese impasse. ¿Cómo es posible que después de la movilización más grande en la historia de la democracia desde el 78 en España no haya habido cambio político? ¿Cómo puede ser eso? ¿Y ahora qué hacemos? Y cundía una cierta ola como de desmoralización
y después de todo esto y de todos los que hemos ido, todo lo que hemos protestado y todo lo que nos hemos organizado, ¿cómo es posible que sigan los mismos, que no se mueva nadie y que vayamos a peor? Y lo que se ofrece es una salida en la que se dice, no, el momento electoral también es un momento de articulación política, en torno al electoral también se pueden producir agregaciones de sectores que estaban separados y que en el territorio, en torno a la pelea electoral, se producen agregaciones nuevas, y eso puede también ayudar a un desbloqueo por abajo, y por tanto ahí el protagonismo no siempre es social. Y ahí también hay una discusión sobre los procesos latinoamericanos. Hay una lectura que yo creo más fácil que dice, bueno, sí, hay una acumulación, digamos, popular, ya hay un sujeto constituido que en un momento dado decidirá las elecciones. Bueno, no sé, Esteban conoce, por ejemplo, bien el caso ecuatoriano, en el que en absoluto es así. La victoria de Correa se produce en el reflujo de la movilización social y de la desarticulación política. No hay un sujeto político que gana con Correa de herramienta. No. Es Alianza País y el liderazgo de Correa el que hace de articulador de una identidad política nueva, que no estaba prescrita. Y creo que es en más sitios. Seguramente solo, y ni siquiera, pero seguramente solo Bolivia escapa un poco más a este caso, y en el caso de Bolivia no es tan inorgánico, pero es el armado de diferentes, digamos, sectores corporativos que en un momento dado se aglutinan en torno al liderazgo. Con respecto al acercamiento del Partido Popular y el Partido Socialista. Empiezo por lo otro. Creo que en España, Esteban decía, es posible que la aparición de Podemos sea la expresión del fin, digamos, de la salida del franquismo, pero es también el regreso de la política a la escena. Sí, lo dije, claro, me faltó eso. Pero bueno, también eso era también eso, claro. Pero de la política a una escena política que había estado asfixiada por la gestión y por la pura administración de posiciones ya repartidas en otro lugar, que no era discutible. Exacto. Y por tanto, que además era hurtado a la discusión popular, a la soberanía popular. Hay la administración de un mismo modelo en lo fundamental, que no se discute, que está fuera de la discusión. Exacto. Y una discusión muy estrechada, muy reducida y anestesiada a la gestión técnica de un mismo horizonte. Y ahí el acercamiento del Partido Socialista al Partido Popular, que también es un acercamiento, creo que en la percepción, no lo sé, pero que la percepción cultural española es un acercamiento también, creo que esto tiene su importancia, es un acercamiento de cómo visten, de cómo hablan, de cómo se comportan las élites, que formalmente tienen que representar sectores sociales diferentes y cada vez se parecen más y se van apareciendo más, y al parecerse más van dejando por fuera cada vez más diferencias, ya no representadas en el sistema político, que durante el tiempo político, digamos, de una cierta prosperidad no es un problema. En el punto de la acumulación del descontento, además de todo, el descontento lo que se encuentra es cada vez menos representación al interior del sistema político. Cada vez menos representación porque no cabe, porque alguien le dice, no, mire, eso es imposible, lo que usted está diciendo es muy razonable, yo lo entiendo como persona, pero eso no cabe. Tendríamos un problema con Europa, eso es imposible. O formas de mediación o reivindicaciones, digamos, de mayor intensidad democrática, que se da un momento en el que no cabe. Y por tanto creo que ahí, claro, hay esa emergencia de la política ante la cual ha sido interesantísimo la reacción de la intelectualidad tradicional del centro-izquierda, que ha reaccionado tachándolo directamente de totalitaria. Ha habido toda una construcción. El otro día salió un artículo de Santos Juliá, los historiadores más importantes actuales en España, que decía literalmente, la última frase comparaba una frase del discurso de Pablo cuando se presentaba a presidir el Parlamento Europeo con la escena esa en cabaret en la que un joven de las juventudes hitlerianas canta en Tomorrow Belongs to Us. Y hay claramente una intención estigmatizadora y de discusión y de ensuciar la discusión política. Unas élites políticas que no pueden hablar de corrupción, no pueden hablar de desempleo, no pueden hablar de desahucio, no pueden hablar de privatizaciones, tienen que ensuciar, tienen que hablar, Venezuela, las ilusiones totalitarias, no sé qué, acusar de todo lo posible porque de los problemas que los españoles señalan como los principales en las encuestas no pueden hablar. Hay que sacar la pelota de esa cancha. Pero también ahí influye, me parece, y eso es muy importante, una quiebra de una idea liberal importante, que es que la pasión tiene que estar fuera de la política. Nosotros que hicimos una campaña muy basada, el sublema de la campaña era "¿Cuándo fue la última vez que votaste con ilusión?", muy basada en
hay que reincorporar las emociones a la política y eso es un motor de transformación y de democratización fundamental, eso choca de manera central con todo un discurso según el cual, y eso es para otros países, pero nosotros en un momento dado, no sé, digamos, hemos llegado a un grado de perfeccionamiento institucional en el que déjense las ilusiones en casa y esas son para el fútbol. Razón que explica que los campos de fútbol sigan llenos y las elecciones cada vez vote menos gente, porque no hay pasión, porque no hay antagonismo, no hay diferencias fundamentales, entonces no hay garra, y cuando no hay garra pues no se motiva, es que la gente no va a votar, va al estadio, que ahí sí que se enfrentan dos equipos y no pactan al final no dicen, bueno, hemos quedado 2-0 pero vamos a arreglarlo y te vuelves en primera ronda. Claro, y volvemos, no, hay uno que gana y uno que pierde, y no es antagonista porque no se matan, digamos que es más adversarial, pero hay conflicto, hay pasión, y eso y esa vuelta de la pasión al centro de la política para todo un sector de la intelectualidad progresista claramente liberal es el totalitarismo. Cualquier forma de postular la universalidad sería esencialmente totalitaria. Lo que hay son intereses particulares de ciudadanos. Mire usted, para el problema 1 tiene la ventanilla 1, para el problema 2 la ventanilla 2 y para el problema 3 la ventanilla 3. No hagan corros, no se junten, no hagan barullo. Que con respecto a la cuestión del Estado, me parece muy acertada esa relación según la cual a más descomposición, más ruptura en la forma de construcción política nueva y de la democratización, y en nuestro caso nos enfrentamos a un caso de un Estado, pues de un Estado muy articulado. Nosotros tenemos una crisis de régimen, pero no sé si diría tanto como una crisis de Estado. Es decir, los aparatos fundamentales del Estado siguen produciendo cotidianidad, esto para bien, esto cuando lo dices, cuando hay un periodista, si lo quiere tal, lo coge, y no lo entiende, lo coge y dice, dicen, se quejan de que funciona. No, está genial que eso pase. Los aparatos fundamentales del Estado, los servicios, siguen produciendo cotidianidad, eso está bien. La basura se sigue recogiendo puntualmente, la luz se enciende siempre, las carreteras se suelen seguir asfaltando, el orden público sigue funcionando perfectamente. Y eso genera un tipo de adhesión ciudadana al Estado y de adhesión al orden. A mí no me embarque en aventuras porque el Estado no solo funciona como maquinaria de rapiña para los de arriba, es eso. Indiscutiblemente, y en estos años es inequívoco que estamos socializando las pérdidas de las élites económicas y privatizando sus ganancias. Es claro que es eso, pero junto a eso es también una máquina que sigue asegurando orden, certezas y seguridad para la mayor parte de la población. Lo cual explica también que una parte de las protestas no se expresen en forma tan disruptiva. Bueno, claro. Eso y el monopolio de la violencia. ¿Por qué la gente no se lanza a ocupar casas? Porque la policía sigue mandando de forma incontestable, también en los cortes de ruta y el coste de la protesta por el grado eficaz de la represión es tan alto que para la mayor parte de la gente no merece la pena. Y sigue la confianza de, pues esto se tendrá que solucionar. Igual que cuando se me va la luz en mi calle y vuelve a las 3 horas. Que hay toda una creación, me parece casi antropológica, de ciudadano, por la cual está mucho más armado el orden. También hay una sociedad civil que de momento sigue generando, por lo menos, un consentimiento pasivo, una despolitización exitosa de algunas, me parece, de algunas cuestiones. Hay una administración que funciona con una cierta inercia y en la cual la lealtad al orden no se ha quebrado, y hay ciertamente la importancia central de la clase media y de sus posibilidades. Ahí no diría que es tanto de no tener nada que perder, digamos, de que sí que tiene que perder mientras que en otros procesos no ha tenido nada que perder, como de que no hay espacio intermedio para la informalidad. Es decir, que si pierdes el trabajo, no te vas a vender algo en la calle, es más difícil, y eso que es mucho más en España que en el resto de Europa, pero que es más difícil, Pero ese espacio ya está tomado por los inmigrantes, esa es la diferencia. El trabajo informal está tomado por los inmigrantes, entonces al momento de llegar a ese hueco y a ese espacio laboral ya no está. O sea, ¿quién te vende en la calle? ¿O quién trabaja en una construcción de manera ilegal? Una salida, nada. No, pero lo digo en forma descriptiva, no porque lo deseemos. Lo que puede estar pasando. Pero no. Con lo del escenario de las tres fuerzas, creo que nuestro sistema electoral tiene lo que se ha modificado, y es muy posible que se ha modificado, ya hay muchas propuestas encima de la mesa. Ayer funcionaba perfectamente y de repente hoy todo el mundo dice que hay que cambiarlo. Tiene una tendencia a concentrar... Cada vez que hace un golpe me salta el golpe. Enfático, estamos todavía en campaña. No, tiene una tendencia... tiene una tendencia a concentrar el voto, que
del pluralismo corregido, y por tanto tiene una tendencia a concentrar la representación en dos grandes partidos, si acaso con satélites en algunas regiones, pero penaliza mucho a la tercera fuerza, que si es una tercera fuerza de orden nacional, necesita muchos votos para ser tercera y suele estar infrarrepresentada. Así que, aunque durante una situación de transición por una anomalía vayamos a vivir una cosa muy fragmentada y con una tercera fuerza o cuarta fuerza muy potente, si el sistema electoral no se cambia, lo normal es que vuelva otra vez a la inercia de dos fuerzas apoyadas por fuerzas en determinadas regiones, fuerzas nacionalistas de signo conservador o de signo progresista, pero en determinadas regiones. Con lo cual lo que creo que nos jugamos es que se rompa eso, no, porque una vez que se rompe, digamos, llegar a ser primera o segunda fuerza es muy difícil con este sistema, pero una vez que eres, el sistema electoral tiene inercias que te conserva en esa posición, porque te sobrerepresenta, sobre todo en las provincias de menos peso, digamos, de menos población, y que por tanto tiene un efecto menos plural y mucho más mayoritario, tiende a conservar dos fuerzas. Así que estamos en un momento de transición que se tiene que resolver de alguna forma, que es difícil, me parece a mí que es difícil pensar que se vaya a estabilizar con tres fuerzas relativamente grandes o mínimamente similares, sino que o se rompe o se restaura, tras un periodo de inestabilidad, se restaura en algún pacto como el que ya están ensayando, creo, el Partido Socialista y el Partido Popular, con una reforma de la Constitución que incorpore algunas de las demandas de la calle, excluyendo las centrales, excluyendo las que pueden amenazar el status quo, ¿no? Y ahí me interesaba comentar la cuestión muy brevemente, de que nosotros ya estamos inmersos, y lo hemos dicho los dos, creo, en las intervenciones, ya estamos inmersos en un proceso de constituyente. Ya estamos inmersos en un proceso en el que son las élites las que están modificando el pacto social y la arquitectura, digamos, los consensos, pero también el tipo de morfología y de arquitectura del Estado. En eso ya estamos. La discusión es si eso se va a producir como restauración por arriba o si se va a producir como apertura constituyente por abajo. Una apertura constituyente que necesariamente en España tiene que entrarle a la articulación territorial del Estado y el encaje de lo plurinacional, que ahora tiene que entrarle a un nuevo pacto social que no deje fuera a las mayorías como está pasando, y tiene que entrarle, digamos, a formas de oxigenación y de innovación democrática que sean capaces de representar unas demandas mayores de participación. No obstante, nosotros le incorporamos una pequeña dosis de pesimismo diciendo el ajuste puede triunfar, el ajuste puede disciplinar a la sociedad española, destruir una parte de los contrapesos sociales que hay en el Estado actual, condenar a la pobreza al 20% de la población y que eso sea normalizado y que a quien no le haya tocado diga, uff, pues no me tocó, me salvo, lo he visto muy cerca, pero bueno, ya parece que hay recuperación. Sí, nos jodemos en un sentido de una norteamericanización, es verdad, hay gente que se va a caer a los márgenes de la ciudadanía y que van a servir como elemento siempre de disciplinador, o sea, como de miedo para quien todavía no se ha caído, y que el ajuste puede modificar la sociedad española y triunfar. La acumulación de descontento no va a ser permanente y siempre ascendente, ¿no? Y cierro con lo del con la participación, eso que decía, ¿no? Que me parece que tiene que ver con devolver las diferencias fundamentales a la política, vuelve a haber diferencias sustanciales entre las opciones políticas por las que puedes optar, y por tanto devolver la pasión de que estás eligiendo cosas realmente distintas y que realmente pueden influir en tu vida cotidiana. Si tú estás votando y en lo fundamental estás votando opciones que sabes que no solo que luego acuerden, sino que han excluido el grueso de las cuestiones de la discusión política y que sabes que las tienen acordadas, es normal que al final sea un acto administrativo que hagas con la misma pasión con la que pagas impuestos o vas a pagar una multa. Con respecto a la cuestión del voto, hay una pelea fuerte ahora en España para situarnos en un lugar político que ni queremos ni nos pertenece. Todas las encuestas dan una caracterización del voto de Podemos extraordinariamente plural, que es lo fundamental, es lo que yo creo que tiene a todo el mundo muy asustado. El voto de Podemos, su principal afluente es el Partido Socialista. Entonces, digamos que al mismo tiempo que hay toda una maniobra de una parte del establishment conservador y de los medios de comunicación para estigmatizar a Podemos como una alternativa extremista, su voto es un voto extremista, esencialmente juvenil. Su voto es un voto que viene de franjas de edad muy diferentes. La principal franja de edad a la que viene el voto es de los 35 a los 45 años.
Su voto es un voto que viene de edades muy diferentes y su voto es un voto que viene de lugares políticos y electorales muy distintos. ¿Qué es lo que da miedo? No es un voto que remueva el margen que ya estaba en posiciones de contestación al orden político. Es un voto que, al haber postulado una frontera alternativa, reordena las posiciones o aspira a reordenar las posiciones en el tablero y atrae a sectores que estaban, ya decíamos, un 4% de los votos de Podemos vienen del Partido Popular. Claro, nosotros podemos decir, bueno, 4% no es nada, claro. Casi medio millón de votos. No, ¿cómo era? 40. Sí, pero... Claro. Que seguramente es inédito, eso que nunca pasa, que esto no pasa. Bueno, y el 32% viene del Partido Socialista. Es un voto que se autopercibe. En España me gusta mucho hacer la recta esta como si explicara algo en el que 0 es la extrema izquierda, 10 es la extrema derecha y le preguntas a la gente dónde se ubica. Así que decimos siempre, no, España es un país de centro izquierda porque la gente se ubica en el 4,5, como si 4,5 fuera algo siempre, fuera siempre lo mismo en cada momento, ¿no? Y nuestro voto se autopercibe más centrado que el voto de Izquierda Unida. Al mismo tiempo que Podemos es claramente, digamos, la bestia negra del establishment y recibe más golpes del conjunto de las élites políticas, mediáticas y económicas que nadie. Y sin embargo el voto dice, bueno, yo creo que lo decías tú, Esteban, es esta cosa de, bueno, no sé lo que me están diciendo de Venezuela, yo creo que lo único que le estaba diciendo es que no privatizaran la sanidad. Claro. Y luego, si quieren, en un momento hacemos un seminario hablando de Venezuela, porque yo le estaba diciendo que, digamos, que algunas de las cuestiones son tan de sentido común, han quebrado tanto unas ciertas certezas que eran compartidas por todo el mundo, pues pese a 20 años de ofensiva ideológica del neoliberalismo, la ciudadanía española sigue convencida que un ciudadano español tiene derecho a la sanidad universal, gratuita y de calidad en todos los tramos y que ya lo paga por los impuestos, que eso no hay que pagarlo más. Y hay una ofensiva ideológica y cultural durísima, y sin embargo eso está ahí. Y es un consenso, digamos, hasta ahora difícilmente representado y que está ahí, es compartido por el grueso de la gente. Y por tanto hay una pelea entre la diversidad del voto, entre un voto que aspira a reordenar las lealtades y el intento permanente del establishment de no, pero vuelvan a colocarse en el margen izquierdo del tablero. Que estamos de acuerdo, no las voy a comentar. Quizás sí quisiéramos aprovechar para discutir con vosotros algunas cosas que forman parte de un debate entre nosotros. Como son muchas cosas, voy a daros píldoras, porque si no, si tuviera que armar todo el debate, creo que nos tendría que robar otra hora, ¿no? Y no, prefiero soltaros pildoritas por si algunas nos dan alguna luz. En España el contrato social está roto. Entonces hay una disputa muy fuerte acerca del relato acerca de esa ruptura del contrato social, es decir, como se ha planteado, acerca de si tenemos ya que quedarnos en esa resignación del contrato social roto y de repente las élites van a articular cómo va a ser ahora ese nuevo contrato social, o si vamos a ser capaces, ¿no?, sobre ese contrato social roto, de hacer un relato que impugne la situación actual. Y por eso os decía que el 15M es tan importante, porque pone un nuevo relato que impugna la posibilidad de las élites de reconfigurar los contratos sociales de posguerra con una base neoliberal. Fijaos que en Europa el punto de inflexión es el Acta Única del año 86 y sobre todo el Tratado de la Unión Europea, el llamado Tratado de Maastricht del año 92, que es la constitucionalización del neoliberalismo en Europa. Si desde el año 45 todo ese constitucionalismo había sido socialdemócrata, a partir del año 92, de manera clara, el constitucionalismo europeo es neoliberal. Es ahí, a partir del Tratado de Maastricht, donde se va a establecer la independencia del Banco Central, los límites de deuda pública, los límites de déficit público, los límites de inflación, es decir, variables monetarias, donde no aparece ni por asomo ningún tipo de obligación, por ejemplo, con el desempleo. A diferencia de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo no tiene obligaciones con el crecimiento, es decir, solamente trabaja contra la inflación. Fijaos que en esta disputa acerca del relato del contrato social hay dos pugnas en España muy poderosas. Una es en los medios de comunicación y otra es en el incremento de la represión. Hay una nueva ley que incrementa la represión, donde cualquier tipo de... Las protestas del 15M hoy son delito.
Es decir, todas las protestas que hicimos de quedarte en la calle, grabar a un policía, rodear el Congreso, protestar en una nuclear. El carnet de conducir te dan puntos. Te dan 10 puntos y si cometes determinadas infracciones te quitan puntos. Si te saltas un semáforo, si... Entonces, claro, la mejor manera de no perder puntos es que no saques el coche del garaje. Pero si sacas el coche del garaje, pues empiezas a perder puntos, ¿no? Cuanto menos opines sobre las cosas, pues más te quiere todo el mundo. ¿Por qué se han ido los partidos políticos al centro? Porque en el centro es donde menos molestas. Es donde menos molestas. Pero cuando empiezas realmente a opinar, entonces el tema, fijaos que os decía, el tema de las mujeres y el tema medioambiental, el tema ecológico, son temas que exigen transformaciones radicales de nuestras políticas. Y parece que ya no hablamos de esos elementos. Y ahí, y os dejo también para la discusión vuestra, yo creo profundamente en las virtudes republicanas. Profundamente. Es más, creo que el socialismo nació como republicanismo de izquierda. Y ese republicanismo socialista que cuestiona al liberalismo, no el liberalismo per se, sino a las inconsistencias del liberalismo. Es el liberalismo que cuando se levantan los negros en Haití dicen, no, esto de la Revolución Francesa no es para vosotros, ¿no? Y esto de la Revolución Francesa es para nosotros, para vosotros negros de mierda no, esto no es para vosotros, ¿no? Entonces creo que las virtudes republicanas encarnan unos valores que yo no se los quiero dejar al liberalismo, no quiero. O sea, yo creo que la división de poderes es espectacular, creo sinceramente, y creo que el momento populista no debe hacernos confundir el momento concreto, que es circunstancial, transitorio, de tumbar las viejas instituciones y que lleguen las nuevas, no nos tiene que hacer confundir ese momento de transición con la necesidad de establecer esos valores republicanos que enfrían de alguna manera las pasiones. Una de las cosas que tenemos que aprender es que no podemos irnos a ninguno de los dos, ni conflicto permanente smithiano, ni reformismo que se convierte en una gestión fría. Tenemos que plantear cómo son esos vasos comunicantes, que forma parte de la discusión que tenemos en Podemos, de cómo nos articulamos orgánicamente para mantener siempre esa tensión viva. Cómo somos capaces, ¿no?, de mantener esa tensión horizontal, asamblearia, espontánea del 15M, del pueblo en armas, del pueblo en la calle, de la Comuna de París, al mismo tiempo con la necesidad de crear instituciones que enfríen esto, porque si no, en nombre del pueblo, pues corremos el riesgo de repetir los errores de cuando hemos tomado el poder en las revoluciones y hemos sacrificado las garantías individuales en nombre de esa verdad, que a ver quién es el que te la define. Y eso os emplaza a vosotros como latinoamericanos en un espacio muy jodido, pero algo que nos dijo un canciller latinoamericano hace poco, que nos dijo: daos prisa en Europa en inventaros algo, porque aquí nosotros ya no podemos. Es algo que a mí me dejó muy impresionado, porque me retrotraía a la frase famosa de Marx de que las revoluciones solamente pueden venir de los países capitalistas desarrollados. ¿Por qué? Porque en los países capitalistas desarrollados hay un desarrollo de la esfera pública que falta en América Latina. ¿Por qué en Venezuela no van a poder hacer socialismo? Porque no hay esfera pública. Porque lo de todos no es lo de todos, sino que es lo de nadie. Por tanto, fijaos, tenemos una obligación de reinventarnos la esfera pública. No vamos a ser eurocéntricos y volver a decir otra vez que solamente se va a inventar Europa estas cosas, pero tenemos que reinventarnos una esfera pública leída por todo el mundo como tal. Porque en tanto en cuanto no haya esa construcción de la esfera pública, olvidémonos que vamos a reinventarnos nada. Y menos aún en un momento en donde tenemos que incorporar a las mujeres, tenemos que incorporar los valores medioambientales y tenemos que incorporar en este mundo globalizado a los inmigrantes. Pues más o menos eso era. Bueno, cántate para cerrar. Muy bien. Cántate para cerrar, como tienes que cerrar. Dale.
No. Solo allá. Yo creo que ha sido riquísimo y ahora, como seguramente ustedes van a ser parlamentarios y demás, vamos a poder viajar más, con mayor frecuencia y nos vamos a seguir encontrando. Porque creo que efectivamente es un puente, yo lo pienso así, con un intercambio hay cosas que realmente me han dejado pensando. Supongo que no soy el único. Y que eso, bueno, por supuesto, brinda la posibilidad de la productividad, de la creatividad, que era para lo que habíamos pensado este momento. Así que yo les pido que le hagamos un tradicional aplauso. Debates no los tenemos en España. Es decir, que es muy difícil, también no creáis que gracias a vosotros, de verdad, porque no es sencillo, ¿no? Poder hablar con este nivel de profundidad y de complejidad, no es sencillo, ¿no? Encontrar también escenarios, así que al revés, muchísimas gracias a vosotros por brindarnos, ¿no?, esta posibilidad. ¿Cómo es eso de codifícame esto de la película, ustedes la vaquilla y los italianos el Novecento? ¿Cómo es eso? No, es una cosa que yo digo, que la falta de recuperación de la memoria histórica en España, fijaos que en toda Europa, el corazón democrático es el antifascismo. Los condecoran el Día Nacional, hay placas a las brigadas internacionales, en todos los lugares hay recordatorio a los que lucharon contra el fascismo, y en España ser antifascista es ser miembro de una tribu urbana. Los antifas son pues, jóvenes medio anarquistas que lo que hacen es, cuando salen los nazis a celebrar su día, van a pelearse contra ellos. Entonces, la reflexión, el corazón democrático en Europa, en España se convierte en una tribu urbana, y yo siempre digo que una parte de la diferencia está en que en Italia tienen Novecento y nosotros tenemos la vaquilla, es decir, que ellos, su lectura del fascismo es una película de la intensidad dramática, de la construcción coral y el análisis estructural, como es Novecento, mientras que nosotros, nuestra guerra civil la enfrenta un tipo tan genial como Berlanga como una broma, como que al final, bueno, todos eran iguales, que no hay nada que no pudiéramos haber solventado echándonos unas risas y haciendo unas bromas, ¿no? Y dices, hombre. Y que de las mejores películas sobre la guerra civil no son españolas. Claro. Bueno, yo les voy a dejar a nuestros visitantes un ejemplar de lo que es los trabajos de nuestro equipo de investigación sobre América Latina, que bueno, algunos de ustedes lo conocen, así que qué bien, para Juan Carlos y para él. Y además, tengo ya 3 negocios que discutir. Bueno,